Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional correspondiente al día miércoles 26 de enero, que se encuentra en el libro de Lucas 7 del 18 al 35. Amén. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Padre bendito, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Yo te pido el auxilio de tu Espíritu Santo. Me escondo detrás de ti, Señor, para que seas tú quien nos hable por medio de tu palabra. Te entrego mi vida y mi ser para escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, nos toca seguir compartiendo el Evangelio de Lucas capítulo 7, y yo me voy a enfocar en pocos versos. Me voy a enfocar desde el verso 18 al 23, y el título de este pasaje se llama Los mensajeros de Juan el Bautista. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y cuando los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. En esta parte del Evangelio, ¿qué apreciamos? Que Juan tenía una gran pregunta y que se la hace saber a Jesús por medio de sus discípulos. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿No? Juan también tiene esa pregunta dentro de sí. ¿Eres tú el Mesías o va a haber otro? Entonces yo te hago esa misma pregunta que tenía Juan. ¿Tú crees que Jesucristo es el Mesías? ¿Es el Salvador? ¿Es nuestro Señor, nuestro Rey? ¿O piensas que va a venir otro? Amén. ¿Y saben qué, amados hermanos? Esta pregunta no solamente rondaba en la cabeza de Juan, sino que en muchos judíos. Por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Juan, del 25 al 31, hay un pasaje que dice: ¿es este el Cristo? Y también en este pasaje muchos de los judíos cuestionan acerca de el Mesías. Recordemos que los judíos han estado esperando por mucho tiempo la venida del Salvador. Pero recordemos que muchos de ellos no lo reconocieron. Entonces leamos este pasaje en Juan, ¿no?
Por ejemplo, dice desde el verso 25 del capítulo 7, algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar, ¿no es este el que andan buscando para matarlo? Pues ahí está hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen que de veras este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Al oír esto, Jesús, que estaba enseñando en el templo, dijo con voz fuerte, así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. Pero no he venido por mi propia cuenta, sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quienes ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces quisieron arrestarlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y muchos creyeron en él y decían, cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre? Amén. Entonces, en este pasaje de Juan, también vemos dos grupos de judíos. Por un lado, los judíos que no le creían. Pero por otro lado vemos, dice que habían muchos judíos que sí creyeron en él. Y no solamente creyeron, decían, cuando venga el Mesías, ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre? Amén. ¿Cómo lo reconocieron ese grupo de judíos? Por medio de sus obras, por medio de sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, también sabemos que había una profecía acerca del Mesías. En el capítulo 61 de Isaías, vamos a leer solamente 2 versos. Y esta profecía la conocía claramente Juan el Bautista y dice, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Está hablando el Mesías, ¿no? Esa es profecía acerca del Mesías. Porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los que están de luto. Amén. Miren todas las características de esta profecía que hablaba acerca de la venida del Mesías. Amén. Entonces, ¿qué pasa en este pasaje? Juan tenía ciertas dudas, ¿no? Y manda a preguntarle al Señor acerca de sus dudas. Amado hermano, cuando tú tienes preguntas, cuando tú tienes dudas, ¿hacia dónde tienes que ir? A la fuente. Señor, no entiendo. Ayúdame a entender tu voluntad. Ayúdame a entender tu propósito. No entiendo qué está pasando. Amén. Y es el Señor quien nos da la respuesta
a través de su palabra y confirma nuestra fe. Amado hermano y hermana, cualquier circunstancia que estés pasando y tengas dudas, ve a la fuente, ve a la palabra de Dios y Dios te va a responder por medio de su palabra. Y como escuchábamos la prédica del pastor Bosa el domingo, la respuesta de Dios va a traer una paz a tu corazón que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, aquí Jesucristo, ¿qué hace, no? Con los discípulos de Juan. No le responde, ¿no? Yo soy el Mesías. No les dice, yo soy el que estaba escrito, yo soy el que iba de venir. No hace eso Jesucristo. ¿Qué hace? ¿No? Entonces, dice que en esa misma hora, en presencia de los discípulos de Juan, ¿qué hace Jesús? Sanó a muchos de sus enfermedades, de espíritus inmundos, a muchos ciegos les dio la vista, ¿no? Amén. Entonces, Jesucristo le responde a los discípulos de Juan: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. Amén. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres es anunciado el Evangelio. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Amados hermanos, ustedes pueden reconocer la gran obra de Dios. Pueden reconocer a Jesucristo a través del cumplimiento de su palabra. Amén. Entonces, y Jesucristo añade algo, ¿no? Donde dice, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Lo voy a leer en otra versión, en Dios habla hoy. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Amén. ¿Tú has conocido a Jesucristo, hermano? No pierdas la fe en Jesucristo. Dice Jesucristo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Entonces, amados hermanos, si nosotros hemos creído en Jesucristo, nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hemos creído que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que por medio de ese sacrificio nosotros seamos justificados, nuestros pecados sean perdonados. ¿Amén? Y sean pagados, sea cancelada esa deuda. Entonces, compartamos también lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. Sin embargo, Jesucristo también fue piedra de tropiezo de muchos judíos de esa época, ¿no? En Lucas al principio, ¿no? Cuando Simón ve a Jesús, ¿no?
y le dice a su madre María: he aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Amén. Entonces, el mismo profeta Isaías lo había profetizado, ¿no? Entonces él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos no creyeron en Jesucristo. A los suyos vino y muchos no lo recibieron. Amén. Entonces, amados hermanos, tú que has creído en Jesucristo, tú que has puesto tu fe en Jesucristo, ¿no? Les voy a repetir la palabra que Jesús le dio a Tomás. ¿Se acuerdan? Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Conclusión. Jesucristo es el medio por el cual nosotros somos salvos y es por medio de quien nosotros somos bienaventurados por creer en Él, porque muchos no creyeron en Él. Así que siéntete gozoso, siéntete feliz de haber creído en nuestro Señor Jesucristo y de haber aceptado su llamado. Y si hay alguien que no ha creído en tu familia, cuéntale las maravillas que ha hecho en tu vida, porque tú eres un milagro. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque por medio de Él nosotros somos salvos de la condenación eterna. En este día, Padre, te pedimos que nos ayudes a presentar a Jesucristo a nuestros familiares y a aquellas personas que siguen cautivas, que siguen enfermas, que siguen en prisiones, porque tú nos enviaste a tu Hijo amado para que por medio de Él seamos salvos. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.